ustedes saben y como hemos estado viendo en las enseñanzas de los domingos basadas en el Evangelio de San Marcos, Jesús llamó a lo vil y menospreciado, a lo débil y a lo necio. Y con eso estableció su iglesia. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido y según leemos en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que nadie quería, ¿verdad? Aquello que estaba totalmente apartado y perdido. Esa palabra perdido en griego es el vocablo apolumi, que está formado por dos bases, apo y olumi. Apo, que significa separación o estar lejos de alguien, y olumi significa ruina, destrucción, muerte, castigo, disciplina. Entonces, Jesús vino a buscar a aquellos que estábamos separados de él, muertos en nuestros delitos y pecados, arruinados, con vidas totalmente destruidas, y nos pasó de pecadores muertos a santos vivos por creer y confiar solamente en su obra redentora. Y aunque nos dio salvación por creer y confiar en él de todo corazón, pues estamos en un proceso continuo de perfeccionamiento, ¿cuántas lo saben? En el que por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, todos los creyentes podemos conocer la voluntad de Dios y de esa manera conformar nuestro pensamiento a la mente de Cristo. Entonces, aunque Dios ha comenzado una obra en nosotros, los creyentes debemos participar de una manera activa, decidiendo todos los días someternos a Él y construir una relación con Él, guardando su palabra para conocer y vivir en su voluntad. Entonces, debido a esta constitución de la iglesia, ella es susceptible de padecer conflictos. Y nos conviene que nunca olvidemos que la iglesia está compuesta por pecadores perdonados en proceso de santificación, porque entre más nos alejamos de esa realidad, podemos comenzar a idealizarla y desarrollar expectativas que no son reales sobre ella. Por eso es necesario recordar que aunque ahora somos los santos de Dios, también friccionamos entre nosotros a causa de nuestras debilidades. Y Dios permite esas fricciones para formar el carácter de Cristo en nosotros. Yo sé que eso es algo que para muchas podría ser como inconcebible, pero vamos justamente a través de este estudio a descubrir que sí, que es Dios el que lo permite y que todo lo que Dios permite en nuestra vida ha atravesado el filtro de su perfecta, buena y agradable voluntad. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La palabra aguzar hace referencia a afilar una herramienta o un instrumento de trabajo. ¿Y con qué objeto se afila un instrumento o una herramienta de trabajo? Bueno, con el objetivo de que vuelva a recuperar el filo que ha perdido por el uso, que recupere su capacidad de corte y que su funcionamiento vuelva a ser el óptimo. Y todas nosotras sabemos que cualquier cuchillo, porque acá todas cocinamos, ¿verdad? Aquí entre mujeres, o algunas, la que no cocina cose, y la que cose usa tijeras, ¿no? Para cortar la tela. Entonces ya todas sabemos que un cuchillo o una tijera o una navaja o una herramienta con el uso, pues se va desgastando, ¿no? Y pierde su eficacia. Y ese proceso de aguzado o de aguzarlo o la herramienta con otro instrumento del mismo material permite que la herramienta vuelva a rendir al máximo de su potencial. Y cuando un instrumento está bien afilado, es menos difícil usarlo, es decir, requiere menos esfuerzo para su uso. Se convierte en una herramienta fácil de utilizar. También permite que se pueda controlar mejor la herramienta, lo que va a dar como resultado que los cortes que se hagan con ella pues sean más precisos y más limpios. Y fíjense, en el tiempo del Antiguo Testamento, una hoja de hierro se usaba para afilar otra. Y entonces, en esa fricción de ambas hojas de hierro, llegaban al punto de estar así súper, súper, súper afiladas. Entonces, esa fricción las volvía a ambas más efectivas. Entonces, ese ejemplo
que está usando el proverbista aquí, usando objetos de la vida cotidiana, nos ofrece a nosotros un modelo práctico para las relaciones humanas dentro de la congregación, porque nos permite ver que es imposible que una pieza de hierro se afile sin la presencia de otra pieza de hierro, y una pieza de hierro sin filo es completamente inútil. Entonces, lo que este pasaje nos muestra es que Dios nos ha plantado dentro de la comunidad de creyentes rescatados del pecado, con los que Él espera que nosotros aprendamos a vivir y a servir en comunión, y que además construyamos relaciones basadas en el amor, que sean profundas y no superficiales. ¿Basadas en qué amor? Pues en el amor que Él mismo ha derramado en nuestros corazones, por el cual le amamos a Él en respuesta, pero que también nos capacita para amar a nuestro prójimo, ¿no? O a nuestros hermanos. Ahora, dijimos que el proceso de aguzar es un proceso que implica fricción de metales, ¿verdad? Pero en este texto de Proverbios, el proverbista lo pone en paralelo con las personas. Y yo quiero leerles la Reina Valera contemporánea. Dice, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Por lo tanto, donde hay individuos en mejoramiento, como es el caso de la iglesia, o afilamiento, siempre habrá que fricciones. Pregunta, ¿la iglesia a lo largo de la historia habrá experimentado fricciones? ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro, claro que sí. De hecho, ya sabemos, porque hemos estudiado con anterioridad el libro de los Hechos, sabemos que Pablo friccionó con Bernabé por la deserción de Marcos. Y luego también sabemos que hubo fricción entre Pablo y Pedro por causa de los judaizantes, ¿no? Bueno, porque Pablo decía, oye, Pedro, estás actuando como un hipócrita, ¿no? Cuando estás con los gentiles, no haces esto, y cuando estás con los judaizantes, haces lo otro. Entonces, ¿qué onda? Bueno, pues de la misma forma, en la iglesia de hoy va a seguir habiendo fricciones entre hermanos. Es un hecho que tenemos que asimilar. ¿Y saben qué? Es necesario que existan estas fricciones para que haya un crecimiento, para que haya un perfeccionamiento o una maduración que nos lleve a otro nivel en la vida cristiana. Ahora, lo ideal es que esas fricciones no se conviertan en conflictos, en batallas, en guerras, en verdaderos problemas, ¿no? Pero pasa, sí llega a pasar, por eso la importancia de estar no solo prevenidos, es decir, saber que van a ocurrir, sino preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que reaccionar en estos casos. La prevención de estos conflictos y su solución es algo que nos debe de importar a todos los miembros de la comunidad. Por eso no debemos de ser indiferentes cuando se presentan esas situaciones, porque habrá veces donde los protagonistas sean otros, pero un día podríamos protagonizar esos eventos tú y yo. Y estoy segura que cuando nos encontremos en esa situación nos va a gustar recibir ayuda en ese momento, ¿no? Y es que los conflictos deben de tratarse y solucionarse dentro de una comunidad de fe porque afectan el crecimiento de los miembros, dañan el testimonio de la iglesia y dañan el nombre de Cristo. Y obviamente, entre más influencia tengan las personas que están involucradas en el conflicto, pues más destructivo puede llegar a ser el impacto que tengan. Y, y bueno, como ustedes saben, a lo largo de mi matrimonio, mi esposo y yo, porque así lo decidió el Señor y no nosotros, hemos estado en algo más que 2 congregaciones, algo más que un par de congregaciones. Y entre esas iglesias que nos tocó estar en una congregación en donde había 2 hermanas con bastante influencia que se odiaban. No se querían nada, 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 nada. Y entonces yo me acuerdo que una de ellas, cuando terminaba de predicar el pastor, se ponía junto a mí y me decía, ¿y qué opinas? ¿Qué te pareció lo que dijo el pastor? Y yo, pues nada, estuvo bien, me gustó tal cosa, pero, o sea, sí, pero ¿cómo viste tal, no? O sea, era muy insidiosa. Ella buscaba adeptos para su causa.
Y entonces yo me acuerdo que tuve la oportunidad de decirle, mira, arréglate con la hermana, porque ella estaba enemistada con la esposa del pastor. Entonces yo le dije, arréglate con la hermana porque ustedes van a terminar dividiendo. Bueno, yo me fui de la congregación porque el Señor nos llevó a otra ciudad y como un mes después recibo una llamada de otra hermanita de la congregación y me dijo, hermana, ¿eres profeta? Y yo pues me carcajé y yo, no, claro que no, de todos los dones, creo que no, ese no, no es el que tengo. Y me dijo, no, sí, o sea, la iglesia se cerró tal y como dijiste porque las hermanas dividieron la iglesia. Entonces yo creo que no hacía falta ser profeta para saber que situaciones así te generan en eso, ¿no? Entonces, mis hermanas, puedo testificar que no es ciencia ficción. Es real que un conflicto puede llegar a acabar con una comunidad. Y nosotras no podemos permitir que eso nos pase, ¿verdad que no? Yo asumo que todas las que estamos aquí queremos ser instrumentos del bien, queremos ser usadas para edificar y no para destruir la obra de Cristo, la iglesia del Dios vivo que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, en la providencia de Dios, que ha dejado todo lo que está escrito en la Biblia para nosotras, para nuestro aprovechamiento, para nuestro enriquecimiento y crecimiento, hoy vamos a estudiar este tema a través de la vida de dos mujeres fieles y comprometidas con el avance del Evangelio, que son Evodia y Síntique. Y vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo, a la cual pertenecían estas hermanitas en Cristo. Y resulta que esta iglesia en Filipo, no sé si ustedes recuerdan, pero ya se mencionó con anterioridad que fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Ya en una sesión anterior con la hermana Marta aprendimos que la primera convertida en esta área fue Lidia, conocida porque era una empresaria vendedora de púrpura, a quien en Hechos capítulo 16, verso 14, al ser expuesta a la predicación del Evangelio, les ha abierto el entendimiento, les ha abierta la mente al misterio de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero resulta que no solo se convierte Lidia con toda su casa, sino que también allí en Filipo, Pablo libera a la joven con espíritu de adivinación, que también nos compartió la hermana Marta, y también en esta ciudad se convierten el carcelero y su familia. Así que la comunidad de fe en Filipo creció y se fortaleció por el poder de Dios y llegaron a convertirse en una iglesia que fue para Pablo un motivo de gran gozo y gran satisfacción. Y así lo expresa él en la carta, ¿no? Cuando dice, ustedes son la corona, corona mía, ¿no? Es muy bonito cuando leemos la carta completa, ver cómo Pablo les habla. Pero bueno, en comparación, o sea, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque sabemos lo que Pablo le dice a los Gálatas insensatos, ¿no? Si comenzaron en el espíritu, ¿cómo van a terminar en la carne? Y luego también las situaciones que había en Corinto. Y cuando leemos ambas cartas podemos darnos cuenta que esta iglesia de Filipo era una iglesia bastante sana en relación a las otras, incluso a Éfeso, ¿no? Y marcadamente se ve cómo Pablo menciona que esta es una comunidad fuerte, sólida, unida, generosa, que se caracterizaba por su fe en Jesucristo y su amor por todos los demás, ¿no? Así que a pesar de sus debilidades o áreas de oportunidad, porque ninguna iglesia es perfecta, entonces también ellos tenían algo, realmente eran una iglesia muy ejemplar. Ahora, si ustedes recuerdan, las cartas que Pablo dirigía a las iglesias eran leídas frente a toda la comunidad de creyentes. Eso es algo que el pastor ya nos ha enseñado. ¿Y cuál era la idea de hacer esto? La idea era edificar a las comunidades enteras, consolar a los creyentes, estimular su fe, recordar por sufrimiento, por causa de Cristo, pues que era un sufrimiento que era temporal y que la gloria que vendría después sería eterna. Sin embargo, también las cartas tenían otro propósito, que era
redarguir, corregir e instruir a los creyentes, con el propósito de que llegaran a ser creyentes sanos y maduros. Y quiero que recuerden que a lo largo de este estudio, todo el tiempo, que Pablo es un buen amigo para la iglesia de Filipo. Todo lo que Pablo va a hacer o va a escribir en esta carta, lo hace porque es un buen amigo de los filipenses y está buscando lo mejor para ellos. Y a veces, mis hermanas, un buen amigo que nos ama y que se preocupa por nuestro bienestar, pues por esa convivencia y ese amor y esa comunión, pues va a poder identificar en nosotros debilidades. Y no solo eso, sino que muchas veces las va a abordar con nosotros por un deseo sincero de ayudarnos, de ayudar a nuestro crecimiento. Y siempre que un buen amigo sinceramente quiera ayudarnos a crecer y que sea evidente que realmente quiere lo mejor para nosotros, es necesario que nosotros aceptemos el consejo, la recomendación o la crítica constructiva, pues con la mejor disposición y aceptación que podamos. Justo el domingo yo venía hablando con el pastor de cosas, no, que el árbol de Navidad, que a mí no me gusta poner adornos y que quién sabe qué. Y entonces el pastor me escuchó y me dijo, el pastor Sergio Dueñas, y me dijo, bueno, Romy, solo quiero decirte algo o sea, como un consejo. Yo sé que a lo mejor a ti se te parece cualquier cosa, pero no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, porque para ellos va a ser importante recordar esas fechas, aunque obviamente tú les vas a hacer hincapié en que la Navidad se trata de Cristo, va a ser memorable para ellos, ¿no? Entonces deben de poder asociarlo con momentos muy agradables. Y me dijo, pero bueno, eso lo consejo. Yo dije, no, sí, está bien, pastor, lo recibo, gracias. Sé que es en el amor de Cristo buscando lo mejor para mi familia. Ahora, ¿esto ha sido siempre así para mí? No, no siempre he estado tan abierta a escuchar consejos, pero el Señor me ha mostrado que es necesario y que es por mi bien y que debo de aprender a tomarlos de la persona que vienen. Y si yo sé que es una persona que me ama y que se interesa por mi bienestar, pues aunque me incomode, lo voy a tener que recibir. Y esto pues va para todas nosotras, ¿no? También es verdad que a veces, aunque los amigos tienen las mejores intenciones, pues el hecho de sentir que nos señalan alguna debilidad o algún hábito que puede llegar a ser peligroso para nuestra vida, mayormente para nuestra vida espiritual, pues sí que podemos llegar a sentirnos heridos. Pero la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 27, del 5 al 6, que una reprensión franca es mejor que amar en secreto, que las heridas de un amigo sincero son mejores que los besos de nuestros enemigos. Así que los amigos pueden herirnos a veces, pero siempre debemos de tener en mente que nos aman y que su preocupación es sincera, que están tratando de ayudarnos. ¿Eh? Y estas conversaciones, yo lo sé, como les he dicho, porque yo lo he vivido, pues muchas veces van a parecer juicios. Nos va a parecer que nos están juzgando y que es injusto, pero hay que volver otra vez a regresar nuestra mente y decir, no, pero ella es mi amiga, él es mi amigo, me quiere ayudar. Esto, si yo pongo atención en esto, pues yo voy a mejorar, ¿no? Y hay que hacerlo rápido, porque si no podemos empezar a guardar en nuestro corazón sentimientos que no tienen lugar cuando lo que se busca es edificación, ¿no? Entonces, mis hermanas, nos conviene recordar que Dios puede usar las heridas de un amigo para afilarnos, motivarnos y recordarnos que tenemos que asumir la responsabilidad de los cambios en nuestra vida. ¿Ah? Y eso es justo lo que el apóstol Pablo intenta hacer con su amiga, la iglesia de Filipo. Ya que aunque la iglesia en Filipo, como dije, era en muchos sentidos ejemplar, también ocurrían cosas, porque siempre que haya personas en un lugar, van a pasar cosas, van a presentarse situaciones. Así que entonces vamos al capítulo 4 del libro de Filipenses a ver qué fue lo que pasó. Y voy a comenzar leyendo y dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto fue Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 3. Como les mencioné, para hacer este mensaje yo leí toda la carta a los filipenses y mientras la leía, pues uno puede ver cómo Pablo desde que comienza la carta son elogios y reconocimientos hacia esta iglesia. Y pues la verdad, ¿a quién no le gustaría que Dios hable de nuestra iglesia de la misma forma, no? Cuando el Señor se refiera a Casa de Oración Cancún, pues nos gustaría escuchar cosas así, como las que Pablo está diciendo sobre la iglesia de los filipenses. Y aunque no le hace muchos reproches, vemos que Pablo les dice, sigan así. Cuando dice, estad así, firmes en el Señor, les está animando a seguir haciendo las cosas como hasta ahora las han hecho en Cristo y para Cristo. Pero de pronto, la carta, pues ya casi rumbo al final, en el capítulo 4, ay, de pronto aparece algo que no esperábamos. Un asuntillo ahí, ¿no? Y aquí podemos ver cómo se hace evidente el corazón pastoral de Pablo, que entiende perfectamente la importancia y la trascendencia de este conflicto que se está dando entre dos mujeres líderes de la comunidad. Y Pablo no está dispuesto a dejar pasar este incidente. No está dispuesto a hacerse de la vista gorda. Esta iglesia tenía muy buenos resultados, pero Pablo sabía muy bien que un conflicto entre dos personas puede en algún momento convertirse en la división de toda una iglesia. Evodia y Síntique eran mujeres de influencia en la comunidad, como pudimos observar en el verso 3. Eran mujeres de buen testimonio, trabajadoras, esforzadas en la obra del ministerio. Y lo sabemos porque Pablo nos hace saber que habían trabajado a su lado y les da crédito por su aportación a su ministerio. Y no solo habían trabajado con él, habían trabajado con Clemente y con otros de los colaboradores de Pablo. Entonces, aunque señala que hay un tema incómodo con ellas, quiero que observen que Pablo aclara también que son hermanas en Cristo y que no han dejado de serlo solo porque andan en un conflicto ahí entre ellas. Y eso nos deja ver que incluso entre creyentes muy fieles y muy comprometidos puede llegar a haber fricciones, diferencias o incluso conflictos. Porque acaso no eran, como ya vimos, Pablo y Bernabé y Pedro no eran esclavos de Cristo. ¿A poco no estaban comprometidos con la causa de Cristo? Por supuesto que sí. Sin embargo, friccionaron. Bueno, pues así pasa. Y la Biblia me encanta porque ella no intenta esconder estas cosas, no intenta cubrir fallas para cuidar la reputación de alguien. La Biblia es objetiva, es realista, no es idealista y nos presenta los problemas con un objetivo muy claro. Y esto es digno de anotar, mis hermanas. El objetivo es exaltar la grandeza de la gracia de Dios que sobreabunda justo cuando hay pecado. Dios es glorificado justo en eso. Y ese es el objetivo de todo lo que Dios permite. Que su nombre reciba alabanza y gloria. Así que es importante entender que la falta de peleas en una congregación no es necesariamente una señal de salud espiritual. Voy a explicarlo. Una iglesia donde no haya fricciones no es una iglesia real, es una iglesia de ficción. De hecho, es preferible una iglesia en la que las personas se ofendan, pero que luego se pidan perdón y se reconcilien, a una donde todos están tan desconectados unos de otros que nadie se mete con nadie y por eso todos viven en paz. Y saben que muchos toman ese camino.
el camino del aislamiento. Pero eso los deja fuera de la hermandad, los deja fuera de la iglesia, los mantiene en el estatus de el eterno visitante y nunca se convierten en un miembro. Y claro, si tú estás así, si tú has optado por eso, pues no vas a tener problemas, pero tampoco vas a poder cosechar las riquezas que resultan de hacer unidad con la iglesia de Cristo. ¿Y sabes qué? Nunca vas a crecer, porque crecemos gracias a la permanente y constante dinámica de me soportas, te soporto, me amas, te amo, te sirvo, me sirves, te acepto, me aceptas. Y así es como crece un cristiano, poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Por eso la iglesia de Cristo está llamada a ser unida, no dispersa. Y volviendo a la iglesia de Filipo, podemos ver que Pablo ama mucho a estas mujeres como si fueran sus propias hermanas. Y el conflicto que las divide a él le causa dolor en su corazón. Y porque quiere lo mejor para ellas, es que Pablo está dispuesto a intervenir de esta manera para ayudarlas. Pablo no puede ser indiferente a la situación, no solo por el aprecio que siente por estas mujeres, sino porque él sabe que si no es resuelto, pues va a afectar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por quien él derramó su sangre. Y este debe ser justamente el mismo sentir en todos nosotros cuando situaciones de este tipo se presentan. No debemos tomar partido, sino que debemos dolernos por la situación y ese dolor pues debe llevarnos a tener una participación activa en la solución de las disputas entre nuestros hermanos y hermanas. Ahora, les pregunto, ¿cómo creen ustedes que Pablo se enteró de la situación que estaba ocurriendo entre Evodia y Síntique si él no estaba ahí? Pues obviamente alguien le contó. No sabemos si fue Timoteo o si fue Epafrodito, porque Epafrodito era como el que a veces iba y visitaba y regresaba y le llevaba a Pablo noticias. Y luego iba con los filipenses le entregaban una ofrenda que habían reunido y luego Epafrodito volvía a Roma con Pablo y le llevaba la ofrenda, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de eso? Cuando leemos toda la carta. El punto es que haya sido Timoteo o haya sido Epafrodito, alguien le dijo a Pablo. Y imagínense, entre el tiempo en el que uno iba y regresaba y la carta se escribía y luego regresaba a la iglesia, habrá pasado un buen tiempo, ¿verdad? O sea, en el entendido o en el entendimiento de que había pasado gran tiempo, o sea, podemos ver que la situación se había prolongado tiempo extra. Y eso no era bueno, eso representaba un peligro para la congregación. Entonces, Pablo menciona esta situación en la carta que él perfectamente sabía que iba a ser leída frente a toda la iglesia. Y no solo eso, sino que a veces se leía la carta y luego esas cartas eran copiadas y distribuidas en otras iglesias. Entonces, los nombres de estas mujeres en conflicto son mencionados a oídos de todos en la iglesia de Filipo y en las iglesias en donde se fueran a leer las cartas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea, mis hermanos? Evidentemente Pablo no quería humillarlas, Pablo no quería exhibirlas, Pablo no estaba buscando que las iglesias las señalaran, que las vieran raro, que las etiquetaran, que en todos lados dijeran, ay, ahí vienen las que son conflictivas. Por supuesto que ese no era el sentir de Pablo. Que muy probablemente, pues con esta acción correctiva que tomó Pablo, pues sí les estaba provocando una herida por amor, sin duda. Y podríamos a lo mejor juzgar que no fue el mejor método y que Pablo fue a lo mejor muy insensible, pero era tal la urgencia que Pablo sentía de ayudar a estas hermanas. Y como él no podía estar allí físicamente, pues él se buscó la vida, ¿verdad? Como dice el pastor, él se busca la manera de exhortarles como si estuviera cara a cara frente a ellas. Ahora, no podemos perder de vista que la exhortación no solo iba para ellas, sino que el mensaje estaba dirigido también al liderazgo de la congregación.
porque se asume que ellos sabían que esa situación se estaba dando y no les estaban ayudando a solucionar su conflicto. Estaban ellos permitiendo que el conflicto creciera por no intervenir, por no animarlas a reconciliarse. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pide que las ayuden. Y es que a veces se requiere la intervención de la autoridad para la solución de problemas entre los creyentes dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Eso nos muestra que muchas veces las personas no pueden resolver el conflicto por sí mismas y necesitan de la ayuda del pastor o del liderazgo en la comunidad. Entonces, a veces me han preguntado, ay, pastora, pero te debemos de decir si está pasando esto o está pasando el otro. Pues es que si la cosa se complica y tú no estás haciendo una labor ahí de pacificador o de conciliador, pues pienso que sí deberías de decirnos, ¿no? Yo creo. O sea, si tú no sientes que tienes la capacidad de intervenir para poder ayudar a la solución, debes recurrir al liderazgo de la congregación. Ahora, para que el liderazgo sea verdaderamente de ayuda en la resolución de conflictos, pues debe poder mantener su neutralidad con el fin de poder ser objetivo y ser verdaderamente de utilidad. ¿Y saben qué? Eso no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque el liderazgo está constituido por personas que muchas veces se llevan mejor con unas personas que con otras. Eso es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Por eso siempre debemos mantenernos orando por el liderazgo de la congregación. ¿Para qué? Pues para que puedan discernir los espíritus y obrar con sabiduría en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, en todo lo que el liderazgo tiene que hacer. A veces enseñar, a veces corregir, a veces redarguir, a veces impartir justicia. Y es necesario que el liderazgo siempre esté en línea con Dios. Bueno, ahora, ¿cuál era el origen del conflicto entre Evodia y Síntique? ¿Quién sabe? La carta no lo dice, Pablo no lo menciona. Pero a ver, vamos a pensar, porque nosotras somos mujeres, ¿verdad? Entonces nosotras podemos imaginarnos muchos escenarios, porque seguramente ya hemos pasado por cosas así y sabemos qué cosillas pueden detonar conflictos entre nosotras. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, que a lo mejor Evodia le había pedido dinero a Cintique y no le había pagado, o que le había pedido un producto de catálogo, ¿no? Y luego cuando llegó le dijo, no, sabes que siempre no lo quiero, o ay, no, es que ya me dijo mi esposo que no, que mejor no, y se lo regresa, ¿no? Y eso a lo mejor perjudicó a la otra, qué sé yo, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor llegó Cintique un día y no saludó a Evodia y Evodia se sintió, o tal vez a lo mejor en alguna situación, en alguna reunión, no sé, una se manifestó en oposición al punto de vista de la otra, o una no dejó hablar a la otra, o una malinterpretó el comentario que la otra hizo, o una se enteró que la otra había organizado una fiesta y que no la invitó. Miren, solo Dios sabe qué pasó. Podemos usar nuestra imaginación un montón para este tipo de cosas, pero probablemente Pablo no lo menciona, porque la idea era solucionar la rencilla, no estar ventilando detalles o debilidades de las hermanas. Como decía mi abuelita, ¿no? Pablo no quería estar divirtiendo gente. Pablo no quería alimentar a los chismosos ni entretenerlos como si fuera una novela. El enfoque de Pablo está puesto únicamente en resolver el problema que estas hermanas están teniendo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque como dije, los conflictos dañan a una congregación, afectan a la comunidad. No importa si los problemas son únicamente de dos. Tarde o temprano, un conflicto va a impactar a la comunidad entera y mucho más cuando el conflicto es dentro del liderazgo o dentro del núcleo de servidores, como era el caso de la iglesia de Filipo. Y luego, si hay dos en conflicto, pero esas dos, cada una tiene un esposo y además del esposo tienen hijos, no, bueno, el conflicto ya se volvió de 10 y solo es cuestión de horas para que el conflicto se haga más grande. ¿Eh? Y se hacen los equipos así como de fútbol ahí adentro, ¿no? Los pleitos entre hermanos son un tropiezo también para el mundo que nos observa. ¿Por qué? Porque eso no refleja el ideal de Cristo o del cristianismo.
Eso es opuesto al Espíritu de Cristo y obviamente eso reduce nuestra efectividad como luminares en el mundo. Por eso es que son tan reprobables los videos que muchos pastores suben criticando a otros pastores, probablemente con la intención, buena intención, de descubrir a los falsos maestros. Pero ¿saben qué? Tienen justamente el efecto de apartar al mundo perdido de Cristo. ¿Y qué acaso la misión de la iglesia no es reconciliar al mundo con Cristo? Ahora, regresando al versículo 2 y 3, vemos que estas mujeres eran claramente hermanas cristianas, nacidas de nuevo, salvas. Eran mujeres útiles en la obra, habían sido colaboradoras de Pablo, apologetas, mujeres valientes que ayudaron al apóstol seguramente a organizar alcances evangelísticos. Y hay un porqué para esto que Pablo escribe con respecto a ellas. Lo primero que Pablo quiere transmitirles a ellas, al decirles que sean de un mismo sentir en el Señor, es que deben recordar que estar en el Señor significa estar unidas a Él. Y si están unidas a Cristo, tienen la responsabilidad de reflejar lo que son en Cristo y lo que Cristo ha hecho por ellas. Por estar unidas a Cristo es que deben esforzarse por arreglar sus diferencias, porque eso revela el carácter de Cristo. Por estar unidas a Cristo, deben dejar las rencillas y el rencor, esforzándose por recuperar la unidad, porque eso glorifica al Salvador. Por estar unidas a Cristo, deben estar dispuestas a perdonar, a ceder y a ser pacientes. Y si después de que esta carta se leyera, de que sus nombres fueran mencionados delante de todas las personas de la iglesia de Filipo, ellas seguían aferradas a su enemistad, no podrían reflejar el Espíritu del Señor, quien se humilló para redimirlas. Pero Pablo sabía que al recordarles la obra del Señor en sus vidas, las dejaría igual que nos deja a nosotras, sin excusas. Porque cuando a nosotras se nos recuerda la verdad sobre el amor inmerecido de Cristo, quien murió por nosotras las pecadoras para darnos salvación, sin duda somos reprendidas. Sin duda nos quedamos sin excusas. Sin duda se nos queda la bocota cerrada, ¿sí o no? Y fíjense cómo Pablo no echa mano de su autoridad, porque podría haberles dicho, les ordeno con la autoridad que he recibido de parte de Dios, quien me levantó como apóstol a los gentiles, que se reconcilien. Pero no hizo eso. Pablo echa mano de la salvación, de la obra de Cristo hecha a su favor. Y saben que eso debería de ser un suficientemente gran motivo para que resolvamos nuestros conflictos con los demás, pero nos tardamos. La idea del apóstol es empujar a estas mujeres a arreglar su desacuerdo de una vez por todas. ¿Por qué, Pablo? Verso 5. Porque el Señor viene pronto. Y esa es una de las mejores razones para buscar andar en paz con todos, en lo que dependa de nosotros. El Señor viene pronto y es necesario que andemos como sabios y no como necios. ¿Qué dice Proverbios 14:1? Que la mujer sabia edifica su casa. En cambio, la necia con sus manos la derriba o la destruye. Y en este texto habla de su casa, de un hogar y por implicación de una familia, ¿verdad? Pero nuestra comunidad es también nuestra familia, ¿cierto? Entonces, debemos ser mujeres sabias que edifican, que construyen, que son de bendición para la familia de Cristo, para su iglesia. Y cuando andamos en divisiones y pleitos, ¿qué estamos haciendo? Estamos socavando la obra de Cristo en la vida de otros. Obviamente, mis hermanas, digo, lo aclaro, aunque ustedes lo saben, pero este estudio ha pasado primero a través de mí. Esta palabra me ha avergonzado primero a mí antes que a ustedes. Dañamos a la novia de Cristo. Eso nos convierte en mujeres necias. Y eso para nada es la voluntad de Dios para nosotras. Ahora, observen que Pablo se dirige a ellas con un ruego. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
en el verso 2. Y en el original, esta palabra ruego está escrita 3 veces en este pasaje. Una antes de cada nombre. O sea que se leería más o menos así: ruego a Sintique, ruego a Evodia, y te ruego a ti, compañero fiel, ¿no? Esto implica que a cada una de ellas, Pablo le ruega personalmente que haga un esfuerzo por reconciliarse, aunque la otra no lo haga, aunque la otra la haya ofendido, o aunque la otra haya hecho cualquier cosa primero para ofenderla o lastimarla. La idea es que cada una debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de este conflicto. Y tal vez alguna se siga preguntando, ay, pero ¿por qué hacerlo público, Pablo? ¿Por qué no les escribiste una carta a cada una? Y es que al parecer, este incidente, este problema entre estas mujeres era algo evidente. Ya todo el mundo lo sabía, era algo de dominio público. Probablemente era material de chisme y murmuración dentro de la iglesia. Y cuando esas cosas pasan, como dije, mucha gente se ve afectada. Es probable que los esposos ya estuvieran involucrados en el problema, otras hermanas, las que eran amigas de una, las que eran más amigas de otra. Y por medio de esta carta, Pablo lo que busca es llamarles la atención a todos los implicados, hacer que todos se movilicen para buscar la unidad, para buscar la restauración de estas relaciones rotas. Y si observan, no se enfoca en los detalles ni en razones. No, bueno, Pablo, lo que pasa es que mira, ella me hizo esto y el otro. A Pablo no le importa, no está interesado en conocer cómo inició el conflicto. Lo más importante para él es que se reconcilien, que se perdonen tal como el Señor las perdonó. ¿Qué importa o qué importancia tiene demostrar quién tiene la razón o quién es inocente o quién es más culpable? Enrollarse en ese tipo de detalles lo único que hace es prolongar la situación. Y al apóstol no le interesa otra cosa más que concluir el conflicto. Pero también hay algo que está en el corazón de Pablo, y es que ellas, no solo detener el conflicto, sino que ellas se reconcilien, que se vuelvan a unir, que vuelvan a estar unidas como al principio estuvieron. Y nosotros normalmente no estamos acostumbrados a eso. Decimos, bueno, no, yo ya la perdoné, ella me perdonó, nos saludamos de lejitos, pero no, yo no vuelvo a convivir con ella. No, yo no vuelvo a estar junto a ella en un equipo de trabajo. Y el Señor quiere que lleguemos más lejos de lo que hemos estado llegando hasta hoy. Ese es el corazón de Dios. Él no solo está interesado en evitar pleitos, porque los pleitos se pueden evitar con falta de interacción, pero Él quiere que la iglesia desarrolle verdadero compañerismo, real unidad. ¿Por qué? Porque eso refleja el amor a que le tenemos a Cristo y honra su nombre. Y fíjense cómo en el verso 3 Pablo dice sobre ellas que combatieron juntamente con él en el Evangelio, con Clemente y con los otros colaboradores. Pablo se asegura de que estas mujeres sean vistas a la luz de lo que son en el Señor y a la luz de lo que habían hecho por y para él, y que la iglesia no las recuerde por este incidente, que no las etiqueten. Ahora, al mismo tiempo que está haciendo esto, las está llevando a ellas a recordar todo lo que en algún tiempo hicieron cuando trabajaban juntas. Cómo el Señor las usó poderosamente para tocar la vida de muchas personas, que seguramente fueron alcanzadas por el Señor a través de ellas y estaban ahí en la congregación. Y esas personas estaban viendo lo que estaba ocurriendo con ellas. Probablemente para ese punto, derivado de su conflicto, ambas ya se habían desanimado. Quizá a lo mejor habían dejado de salir juntas a evangelizar. Es bastante lógico, ¿no? O habían dejado ya cualquier otro proyecto en el que estaban participando juntas. Y el avance del evangelio a través de ellas se había detenido por causa de su enemistad.
Y es que todo conflicto que no resolvamos nos va a estancar y va a afectar el crecimiento de la iglesia. Muchas tienen una fricción con alguien y ¿qué hacen? Ay, me salgo del ministerio. ¿Y eso a quién afecta? ¿A ellas? No, afecta a todos. ¿Y sabes qué? Afecta a sus propias familias, a sus hijos. Después los hijos ya no quieren saber nada de la iglesia y hablan puras pestes. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas. Hermanas, tener problemas con alguien no debería llevarnos a dejar el ministerio y mucho menos a cambiarnos de iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando lleguemos a otra iglesia, eso va a ocurrir de nuevo. Allá también te vas a pelear con alguien, allá también vas a tener fricciones con otros, allá también te vas a enemistar con otras personas, hasta que aprendamos a perdonar y a pedir perdón y a doblegar nuestro orgullo y hasta que seamos humildes. Porque el problema nunca es la iglesia, ni está en la iglesia. El problema siempre está en nuestro corazón. Recordamos lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 1, cuando dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Así que, mis hermanas, el verdadero origen de los problemas, según este texto, está en el corazón, en el pecado que no tratamos, en el pecado que no eliminamos, en el pecado que no hacemos morir. ¿Le pasa esto a un cristiano? Sí, sí, claro que sí. Y con mucha más frecuencia de lo que debería de ocurrirnos. Evidentemente no nos pasa como cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Que andábamos, vivíamos como gallos de pelea. Pero pasa, de que pasa, pasa. Y cuando pasa es porque hemos estado alimentando más nuestra carne y la hemos estado dejando que gobierne nuestra vida. ¿Y cómo es que alimentamos más nuestra carne en medio de una fricción o desacuerdo con alguien? Cuando en vez de soltar el tema en manos de Dios, yo me lo llevo. Y ahí lo estoy rumiando horas, días, semanas. Y si no paro, o sea, esto se vuelve una cosa de años. O cuando a lo mejor en vez de ceder, me aferro a tener la última palabra y que las cosas se hagan como yo digo o como yo pienso que es mejor. O cuando sigo sosteniendo que yo tengo la razón en una discusión. O cuando me quejo de la persona con todo el que se cruce por mi camino. Y cuando uno ha alimentado su carne tanto de esta forma, a veces no podemos ni orar, ¿verdad que sí? Nos cuesta mucho trabajo poder conectarnos con aquel que es santo. Por eso es que necesitamos reconocer el orgullo o la soberbia que haya en nuestro corazón, confesárselo a Dios y arrepentirnos. Y mis hermanas, cuando hacemos eso, ¡pum!, se abren los cielos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? 1 Juan 1:9. Volvemos a estar en línea con Dios y en paz con los demás. La instrucción a ser de un mismo sentir en el Señor que Pablo está dando aquí implica el ejercicio del perdón y la gracia de manera constante. Pedir perdón y otorgar perdón. Dar gracia y recibir gracia. Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15 dice, a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen, perdónense, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros cuando alguien haga algo malo. Perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Y den gracias a Dios siempre. Les compartí la palabra de Dios para todo. Entonces, esa es la voluntad de Dios para nosotros, mis hermanas. Que nos amemos con el amor que Él nos ha amado para que podamos vivir en unidad.
Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 26, no seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Y muchas veces hacemos todo lo opuesto. Somos orgullosos, somos envidiosos y andamos ahí pleiteando. En Efesios capítulo 5, verso 28 dice, busquen ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que se mantiene buscando la llenura del Espíritu Santo y su dirección, dice en el verso 22, anda en amor, tiene alegría, tiene paz en su mente y en su corazón, logra ser paciente con las debilidades de otros, es amable, es bondadoso, es fiel, es humilde y no se deja llevar, arrastrar o controlar por sus sentimientos o emociones. Entonces, fíjense, no es que la que ha sido salvada o regenerada no vaya a tener emociones o sentimientos, vamos a decir, negativos con respecto a alguien más. Sí los vamos a tener, pero no debemos permitir que tomen el control. No debemos de permitir que nos guíen fuera de la voluntad de Dios como hacíamos antes, cuando no conocíamos a Cristo. Porque Dios nos ha dado poder por medio de su Espíritu Santo para que podamos resistir los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que ahora estamos en una batalla constante entre nuestra carne que quiere obedecer al diablo y el espíritu que quiere obedecer a Dios. Por eso el enemigo trata continuamente de volver a ganar terreno en nuestra vida a través del pecado y va a estar ahí intentando aprovechar cualquier oportunidad que le demos para entrar de nuevo y tener acceso. Las emociones y pensamientos descontrolados le dan ese espacio al enemigo para hacer de las suyas. Por eso el apóstol dice en Efesios capítulo 4, 26, si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto en que pequen, ni que les dure más allá de la puesta del sol. Verso 27, y no den al diablo oportunidad alguna. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de arruinar nuestro testimonio, oportunidad de dañar la obra de Dios, oportunidad de estropear nuestras relaciones, oportunidad de dividir a la iglesia de Cristo, oportunidad de apartarnos de nuestra familia de la fe, porque cuando eso pasa, el enemigo es como si encestara en tu canasta o en la canasta de la iglesia. Se anota él 2 puntos en el marcador y eso no debe de pasar, pero pasa, sí pasa y pasa con frecuencia. Evodia y Sintique son ejemplo de esto, de cómo las emociones o sentimientos mal manejados le dan lugar al pecado y pueden derivar en un conflicto prolongado que ponga en peligro la paz y la unidad de la iglesia de Jesús. Aun cuando se trate de una iglesia sana y ordenada, ya lo estamos viendo en la iglesia de Filipos. Y miren, yo sé que quizá el diablo ha sembrado en el corazón de muchas que lo mejor para evitar verse involucradas en el conflicto es mantenerse en formato de congregante de entrada por salida. Entran, se sientan, escuchan y cuando el pastor dice amén, ya están en sus carros, ¿no? Pero esa, mis hermanas, no es la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios quiere hacernos habitar en familia. Dios no quiere que desarrollemos relaciones superficiales que se rompen fácilmente por cualquier cosa, por cosas menores, por cosas de menor valor que aquello que nos unió en un principio. ¿Y qué es lo que nos unió como familia? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es nuestro adherente. ¿Cómo entonces algo temporal que seguramente tiene solución nos ha de separar? Hemos comprobado que todo problema puede solucionarse con humildad, ¿no es así? Ningún problema carece de solución. Las diferencias no continúan porque la causa sea intratable, sino porque el orgullo generalmente en nuestros corazones es muy grande. Entonces, mis hermanas, ¿cómo podemos salir de esos conflictos más rápido? En esta misma carta, en el capítulo 2, el apóstol nos da la respuesta. Fíjense, voy a leer del verso 2 al 8, dice, llénenme de alegría teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor,
¿Cómo vamos a alimentar ese amor? Recordando el gran amor que nosotros hemos recibido de parte de Dios por medio de Cristo. ¿Ah? Dice, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Ese sentimiento de gratitud que sentimos para con el Señor, que nos perdonó. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, al contrario, sean humildes y consideren que los demás son mejores que ustedes. Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Compórtense como lo hizo Cristo Jesús, y esta es la clave, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza y asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y en esa condición humana se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Verso 14. Háganlo todo sin protestas ni discusiones. Serán así, verso 15, irreprochables y sencillos, y serán hijos de Dios intachables en medio de gente depravada y perversa, y brillarán entre ellas como lumbreras que iluminan el mundo oscuro. Entonces, la clave está en regresar la mirada a Cristo y recordar lo que de Él hemos aprendido, a humillarnos. La humildad nos permite soltar, desengancharnos del conflicto, ceder. Ahora, mis hermanas, yo les mentiría si les dijera que esto es fácil. No es fácil. En la práctica es muy difícil. Generalmente nuestra carne no quiere ceder y ese es el punto. Nos mantenemos en contención con otros porque nos mantenemos en la carne y no en el espíritu. ¿Cuándo es más fácil resolver el conflicto? Pues cuando buscamos andar en el espíritu de Cristo. Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Solo por gracia recibimos los beneficios de su sacrificio por medio de la fe. Ese poderoso hecho debe ejercer en nuestros corazones una presión tal que seamos empujados hacia la humillación, hacia el perdón, hacia la compasión, hacia la misericordia y el compromiso a buscar la unidad de la iglesia. El resultado de estar recordando el Evangelio una y otra vez es que nos vamos a ver inclinados hacia la búsqueda del compañerismo, del amor fraternal y de la unidad. Revalorar de manera constante la gracia de Dios sobre nuestras vidas nos va a llevar a trabajar por la unidad de su iglesia. Así que debemos de meditar más y más en la gracia inmerecida que hemos recibido de parte de Dios por medio de Cristo, hasta el punto en el que deje en nosotros tan grande impresión o huella que sea imposible para nosotros olvidar lo que recibimos de Él. Nuestra oración a Dios debe ser que nunca superemos la huella de su gracia en nuestras vidas, que nunca olvidemos la realidad de haber sido amados, perdonados y reconciliados con el Dios Santo que nos ha adoptado como hijas, de tal manera que nos empeñemos y esforcemos en mantenernos unidas, brindándonos la misma gracia recibida de parte de Dios, las unas a las otras, de una manera constante e ininterrumpida. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias porque esta noche recordamos cuán inmerecida es la gracia que hemos recibido de tu parte. Que tú tomaras a tu único hijo y lo enviases a este mundo a padecer, a ser insultado, a ser humillado, a ser vituperado, a ser rechazado, y que cargara sobre él el castigo que nos correspondía a nosotros,
y que además recibiéramos el beneficio siendo justificados solamente por creer. Tan sencillo, tan simple. Y se nos olvida, Señor, que somos inmerecedores totalmente de esta gracia. Y cuando se nos olvida, pensamos que tenemos derecho a guardar en nuestro corazón enemistad, amargura, rencor contra otros que tú has aceptado como hijos, contra otros que costaron la sangre de tu hijo. Y se nos olvida que el propósito de nuestra salvación es que otros sean salvos a través de nosotros también. A través de que nosotros demos por gracia lo que hemos recibido solo de gracia. Fuimos perdonados de todas nuestras grandísimas e impagables deudas. Y lo único que nos pides que hagamos es que perdonemos a los demás. Y somos como el siervo malvado, cuya enorme deuda fue perdonada, y en cuanto salió y se encontró con su consiervo que le debía una muy pequeña cantidad, no solo no quiso perdonársela, lo tomó del cuello, lo trató con violencia y sin misericordia. Qué buena es tu palabra, Señor, porque como nos decía el pastor Sergio este fin de semana, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Yo me veo reflejada en Cinti que llevo día. Me da vergüenza, Señor, que a veces tardo tanto tiempo en ponerme en orden, que a veces tardo tanto tiempo en poner en línea mis emociones con tu voluntad, con tu palabra, que a veces tardo tanto tiempo, Señor, en llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Tardo en bendecir a aquellos con los que me molesto. Y te pido perdón, Señor, por esa necedad, por esa obstinación, por la soberbia y el orgullo que tú ves con claridad en mi corazón, en nuestros corazones, y que muchas veces, como decía el salmista, nosotros no lo podemos ver, porque ¿quién podrá entender sus propios pecados? ¿Quién podrá conocerlo? Pero Señor, líbranos de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros. Muéstranos en esta hora la condición de nuestro corazón, para que podamos confesar nuestro pecado, arrepentirnos y volver a estar en línea contigo, haciendo tu voluntad, promoviendo la unidad, compartiendo del amor que tú nos has dado y que has puesto en nuestros corazones con nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, si alguna de nosotras se identifica con el hecho de haber estado sosteniendo relaciones superficiales con los demás, tratando de guardar nuestro corazón de una manera errónea, confróntanos. Hoy nos has enseñado que eso no es tu voluntad, que tenemos que abandonarnos en ti y confiar en ti. Nada va a pasar de lo cual tú no nos ayudes a recuperarnos. Nada va a pasar que no sane con tu gracia, con tu amor. No hay nada que las personas nos puedan hacer que se pueda comparar con el enorme bien que tú nos has hecho. Los efectos de tu gracia, de tu salvación y de tu amor sobre nuestra vida pueden limpiar cualquier cosa, cualquier herida que los demás nos provoquen.
Ayúdanos a ser iglesia, a hacer comunidad sin miedo, porque tú estás con nosotros y has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Perdónanos por cuanto hemos dañado tu iglesia, pero ayúdanos a trabajar en unidad para que sea una iglesia sana y una iglesia que vaya creciendo y madurando hasta alcanzar la estatura de tu Hijo Jesucristo, el varón perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.